Ustedes saben que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que nadie sabe que el Congreso, los mismos congresistas tuvieron por obligación que aprobar, así lo mencionó el congresista Héctor Acuña, porque no conocen hasta el momento, creo, los anexos de este proyecto de ley del presupuesto 2025. Fue el presupuesto en el sector público para el año fiscal asciende a más de 251.801 millones de soles, lo que representa un incremento del 4.5% respecto al presupuesto inicial de apertura del 2024. Pero, ¿cómo fue el presupuesto en el sector educación? Para el año 2025 representa un incremento del 12% de aumento respecto del presupuesto del 2024. Y estos mayores recursos permitirán incrementar el próximo año las remuneraciones de docentes de los niveles básico y superior, PRONOI, institutos y escuelas, invertir en infraestructura educativa y en su mantenimiento y ofrecer más servicios básicos educativos. Eso mencionó el ministro de Educación Morgan Quero, quien fue uno de los ministerios con mejor presupuesto para el año 2025. Un buen presupuesto al ministro Morgan Quero. Qué engreído es el ministro, ¿verdad? El presupuesto asciende a más de 49.000 millones. La verdad que esto a nosotros nos sorprende porque ¿qué se hizo por el sector educativo? ¿Cuánto desconoce el ministro la educación del Perú? ¿Cuánto se ha cerrado en brecha educativa en el Perú? Tenemos 25 colegios de alto rendimiento que en un reportaje último conocimos que no cuentan con internet. ¿En qué se gasta ese dinero, ministro de Educación Morgan Quero? Hasta el día de hoy sigo esperando que usted me haga la invitación porque me dijo que me iba a avisar para ir a la Amazonía peruana, porque para usted todos los colegios están perfectamente bien, la educación es súper, cuenta con conectividad, con internet. Le cuento que en Ucayali y en varias regiones de la Amazonía muy alejadas de donde usted vive y de su realidad del mundo de fantasías, hay niños que estudian debajo de los árboles. Hay niños que no tienen ni siquiera un cuaderno o no tienen útiles escolares. No tienen televisor, no tienen luz, no tienen servicios básicos, mucho menos internet. Entonces, si quiere hablar de educación, hablemos de la verdadera y realidad situación de la educación. También el ministro, no sé si ustedes recuerdan en la última entrevista que me dio, que espero que no sea la última, aunque creo que sí, mencionó que en la prueba PISA lo habían felicitado porque había salido muy bien, ¿no? Que el Perú había sido uno de los mejores de esta evaluación. Sin embargo, en la prueba PISA, Perú salió reprobado en la evaluación de pensamiento creativo. 47% de los estudiantes peruanos alcanzaron al menos el nivel 3 de 6 en pensamiento creativo. En este momento estoy acompañada de el profesor Boris León Villarroel, él es secretario general del CITER Lima, Sindicato de Trabajadores en la Educación de la Región Lima Metropolitana. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenos días, Mayra. En primer lugar, agradecerte por la invitación a tu programa y de igual forma, a través de esta plataforma, saludar a todos los maestros del Perú entero y a la población en general. Gracias, mi nombre es el profesor Boris Germán León Villarroel, soy secretario general del CITER Lima Metropolitana, sindicato regional, con número de ROS 80.512, afiliado a la CONACEP Perú, que es la Confederación Nacional de Servidores Públicos, últimamente, y a la vez elegido como maestro y como dirigente por votos universales democráticos el año 2023. Con la participación de las 7 UGELs, los 23 distritos y los 20 sectores de Lima Metropolitana. La primera pregunta que yo quiero hacerle es, ¿qué opina del incremento del presupuesto del sector educativo para este año 2025? ¿Qué opina y qué espera? Miren, la verdad que nosotros hace mucho tiempo vemos que, bueno, pues el ministro, ¿no? Tiene palabras buenas, sale a la televisión y manifiesta, pero
En la realidad, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿cuál es este caso, no? El ministro vive en otra realidad, está de espaldas al pueblo y a la vez también está de espaldas al magisterio. Desconoce mucho de la problemática educativa nacional. Entonces, en ese son nosotros hacemos un llamado a que el ministro pueda conversar, pueda imbuirse más y pueda conocer la problemática que los maestros en este momento nos aqueja. Por ejemplo, el día de hoy, mire, martes 10 de diciembre, los maestros a partir de las 9 de la mañana están haciendo un plantón. ¿En razón a qué? El ministro llama a un nombramiento de 50.000 maestros. Él llama a 50.000 plazas vacantes. Hay 261.000 maestros que se han presentado a nivel nacional, pero conversando ya con los maestros a nivel de Lima Metropolitana y a nivel nacional, entonces vienen de las 50.000 vacantes que supuestamente está programado, proyectado, solamente en este momento son 40.000 a 30.000. Entonces lo que están pidiendo los maestros en este plantón es un sinceramiento de las plazas. Lamentablemente hacen una cosa, pero en el hecho real no lo cumplen. Entonces van a estar en el Minedu los colegas contratados, ¿no? Y también van a estar en las diferentes UGELs. Eso por un lado. Por otro lado también nosotros cuando nos habla pues con bastante pomposidad, con bastante alegría y nos dice que las cosas aquí en el Perú pues vienen bien en educación, están prácticamente mal. Los maestros que trabajamos en las escuelas, vemos cómo los colegios se vienen derrumbando de a poco. Vemos cómo los productos de Caliwarma no llegan en buen estado. Usted mismo acaba de mencionar respecto a los colegios COAR. Miren si los colegios COAR son colegios de alto rendimiento, donde el Estado debería de invertir y donde de repente no debería de faltar nada. En este momento pues no tienen el internet, que es lo más esencial y básico. Si en los colegios de alto rendimiento están así las cosas, imagínese usted en los otros colegios de las zonas rurales de la Amazonía, de repente de las áreas rurales. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor ministro Morganquero? No existe la educación. Esa es la verdad, no existe, porque si no tenemos una educación completa, digital, a la modernidad en la que nos encontramos obligatoriamente desde la época de la pandemia que debimos acelerar, entonces no cuentan con educación. Si no tienen maestros, porque no llegan a las zonas, porque no hay ni siquiera plazas, o no sé cuál es el problema en ese aspecto, no hay una educación para ellos. Por supuesto que sí, Mayra, mira, tú enfocas correctamente. No solamente es este tema, sino también respecto a lo que es el aumento del presupuesto, siempre nosotros hemos manifestado, y en la Constitución Política del Perú dice, ¿no?, que al 6% del Producto Bruto Interno debe estar destinado a educación, y lo único que se ha hecho, se ha elevado al 5,1%, y esto, miren, conversamos con maestros y con personal que trabaja en las 7 UGELs y a nivel nacional, el presupuesto que se asigna a educación, miren, no se gasta, no se ejecuta al 100%, se ejecuta en un 70-80%. Entonces lo demás nosotros decimos, ¿a dónde va? Cuando existe una deuda social inmensa. Hay maestros que desde 1990 al 2012 están pidiendo que se les pague el 30% por preparación de clases y evaluación. Muchos de ellos han fallecido, muchos maestros están pues, es una lucha inmensa. Pero ahora último, hemos visto con bastante preocupación también de parte del Congreso que en la segunda votación que debería ya asignarse esto, no lo han hecho. Ha habido una bancada lamentablemente que ha dado la espalda. ¿Qué bancada es? La bancada fujimorista, lo vamos a de Fuerza Popular, los señores simplemente por falta de quórum no se ha llevado adelante. Esto hubiera permitido que de alguna manera a los maestros se les pague. Son maestros que muchos de ellos están con enfermedades terminales, gente con cáncer, maestros que han muerto y maestros que ganan pensiones irrisorias. Mayra, mira, imagínate. ¿Se sienten ustedes relegados en los últimos lugares prácticamente con relación a los resultados comparativos y competitivos definitivamente que es tan importante a otros países? Mira, con mucha pena te lo voy a decir, sí, el ministerio y las cifras dicen así, pero esto no es por parte de los maestros, lamentablemente por parte de la política educativa y por el programa curricular que a nosotros nos empujan. Mira, aquí existe un programa curricular por competencias donde existe una desconexión entre educación básica regular y educación superior. Entonces, esta educación básica por competencias lamentablemente no alcanza y el Estado no dota. Entonces, aquí ya no viene el problema de parte de los maestros,
sino lamentablemente es ya esta política curricular que este Estado y el gobierno nos viene implementando. O sea, prácticamente hay un dicho, y yo quiero preguntarle si es cierto, mientras menos aprendan o mientras menos educación le des al Perú, más retraso va a haber, o más se va a aprovechar la política. Definitivamente, aquí hay una política que lamentablemente pues este Estado viene utilizándolo, pero de mala gana, pero no en favor de los estudiantes, no en favor de los maestros. Lamentablemente esto hay que denunciarlo y hay que decir claramente. ¿En favor de quién? En favor de un pequeño grupo, de los caviares, de los señores que trabajan en la ADREL, de los señores que trabajan en la UGEL, ya, en el Minedu, que lamentablemente se han enquistado. ¿En el Ministerio de Educación? Por supuesto que sí, ahí están las grandes. ¿Hay un aprovechamiento por parte del Ministerio de Educación con este presupuesto? Por supuesto que sí. Miren, aquí hay consultorías que a ellos les importa que existen este tipo de programas que no ayudan en nada, no ayudan en nada a que la educación pues pueda avanzar. Lamentablemente, y así ellos dicen, ¿no?, que aquí hay una calidad educativa y han trazado un proyecto educativo nacional que es bastante curioso al 2036. Dicen bajo la línea de la meritocracia, pero nosotros si hablamos de la línea de la meritocracia, pues hablemos de una meritocracia verdadera, que no es lo que en este momento existe en el sector educación. Nosotros tenemos constantes denuncias de parte de los maestros que se venden exámenes de evaluación para ascensos que ahora último ha habido, para este nombramiento de las 50,000 plazas, que es un horror. Se han presentado más de 260,000 maestros. O sea, todo es un negocio acá. Han tocado al sector educativo, ni siquiera el sector de educación, que es no solamente el pasado, sino el presente y el futuro del Perú, prácticamente negocian con ello. Ustedes como CITER Lima, ¿qué acciones han tomado en favor a la educación, a esta problemática que usted mismo lo está señalando en estos últimos 10 años? Mira, Mayra, nosotros hemos tomado diferentes medidas de lucha. Recuerda que aquí tenemos 3 campos: el campo político, ¿ya?, el campo legal y la lucha directa de masas. En la lucha directa hemos tenido diferentes plantones, hemos tenido movilizaciones, paros de 24 horas, de 48 horas. También hemos ido a las comisiones del Congreso, a la Comisión de Educación, a la Comisión de Trabajo, al Congreso mismo de la República, al Ministerio de Educación. Hemos tratado de conversar y hacerles conocer para que ellos puedan entender de que el camino de una verdadera revolución educativa, una educación de calidad, no es por ese lado, pero son oídos sordos, palabras y más palabras y más palabras. ¿Qué gestiones que hayan hecho ustedes con el Ministerio de Educación han dado resultados? Miren, a tanta exigencia, recién para este 2025, para marzo, nuestros hermanos auxiliares nos van a haber capitalizado una deuda que ellos tienen, que es el 85%, ¿no?, que deberían de ganar respecto a un maestro de la primera escala. Esa es una lucha grande que nosotros, junto con la FENAEP, el CITER Lima, ha encabezado. Por otro lado también, nosotros estamos viendo en este momento el sinceramiento de plazas para los maestros y también el pago, pero vemos que todos son palabras y no hay más, Mayra. Por otro lado también nosotros aquí queremos decirles, ¿no?, que existe pues aquí intereses por parte de un pequeño grupo de maestros, ¿no?, el cual están lamentablemente usufructuando de lo que es la derrama magisterial. La derrama magisterial, que fue creada como una entidad de bien social, de previsión social, lamentablemente en estos tiempos se ha convertido en una caja chica de un pequeño grupo sectario, que nosotros siempre hemos pedido elecciones universales, que los maestros tengamos participación en ello, pero lamentablemente no nos han dado. Y pedimos al Congreso, al Ministerio de Educación, mire, te comento algo, el 2019 la derrama magisterial, mira, tenían utilidades 53 millones. El 2022, por el tema 2021 no hubo por el tema de la pandemia, entonces reporta una baja a 23 millones. Y el 2023, lamentablemente, por no poner las cosas como deben de ser, tiene una multa de 108 UITs. Y ese dinero ha sido pagado con el dinero de los maestros. Recordar a los maestros y al público presente: los maestros entre 25 y 27 soles mensualmente nosotros aportamos a la derrama magisterial. Imagínense, somos más de 260,000 maestros y ese dinero fresco entra a las arcas de la derrama magisterial. Por otro lado, los préstamos a los cuales los maestros a veces por necesidad vamos y pedimos, miren, tienen altas usuras.
el 26%. Es el Imagínate, aprovechamiento es el prácticamente. aprovechamiento de estos señores, el 26%, cuando el Interbank, el banco de crédito dan entre 18 y 14%. Entonces, ¿nosotros de qué vemos? Entonces, lo que nosotros queremos en este momento, la democratización. Y además, mire, lo más curioso de todo esto, y también denunciar, y para que tengan conocimiento los maestros a nivel nacional, ¿no? Cuando nosotros queremos pedir nuestro dinero que mensualmente está en una cuenta individual, ellos manifiestan que tenemos que cumplir los 65 años o retirarnos y recién después darnos ese dinero. Nos podemos retirar, pero el dinero no. Entonces, imagínate, Mayra, mira, si las AFP, siendo instituciones privadas, han hecho 7 desembolsos y han entregado a los maestros. Pero estos señores no lo quieren hacer, simplemente han agarrado como un botín, se han atrincherado ahí. ¿Y lo quiénes peor de son todo, estos maestros o por quién están prácticamente respaldados? mire, estos señores, vamos a decir claro, y aquí lo vamos a denunciar públicamente, son los señores del CENSUTEP Patria Roja. Son Patria estos, Roja. los señores del CENSUTEP Patria Roja. Ya. Entonces estos señores lamentablemente se han enquistado. Y decirte algo más. ¿Quién los que respalda políticamente? políticamente ya lo sabemos, miren quiénes están en la DRE, la UGEL, en el Vinedu, ¿no? El Ministerio Entonces, de Educación los respalda. prácticamente trabajan en contubernio con estos señores, Ya. vamos a decir así, Mayra, te comento algo, para que haya políticas educativas, tiene que haber un sindicato que lo avale, y este sindicato es el eterno sindicato que ha avalado estas políticas nefastas que contravienen en contra de los maestros y de la comunidad educativa, no solamente de los maestros. Mira, imagínate, tenemos evaluaciones, según ellos dicen, no, evaluaciones formativas, cuando nosotros sabemos que son evaluaciones punitivas. Y siempre lo hemos manifestado al público presente, los maestros nunca nos hemos corrido de evaluación. Los maestros nos hemos capacitado con nuestro propio recurso, con nuestro propio peculio. Pero a veces ellos dicen, ¿no?, que los maestros se corren de la evaluación. Jamás. Los maestros somos los más evaluados de todas las profesiones. Por ejemplo, ¿Califica usted como un fracaso de los docentes los bajos niveles de comprensión lectora en los colegios públicos debido a la falta de repente o a la poca capacitación que incluso ustedes lo pagan? mira, no podemos decir nosotros a la poca calidad o a la ineficiencia de parte de los maestros. Los maestros hacemos todo lo que podemos, pero lamentablemente pues estas pruebas lamentablemente vienen con otro modelo, ¿no? Y como le decía, no estamos trabajando, si dice, ¿no?, vamos por la línea de las competencias educativas, y eso es lo que se evalúa a los niños en estas famosas pruebas de PISA, y ni siquiera son las verdaderas competencias. Entonces, obviamente tiene que haber un bajón. Ahora, si hablamos de capacitaciones, ¿de qué capacitaciones vamos a hablar? Yo lo he visto a Morgan Quero, bastante orondo, en el Congreso de la República decir, ¿no?, se está capacitando a 260,000 maestros. Jamás, jamás. O sea, Tienen Morgan Quero mintió. Tienen una plataforma, que Ya. yo lo voy a decir así, llamado Perú Educa, Ya. donde a muchos maestros, ¿no?, lamentablemente, ¿no?, les dan esa apertura, pero a otros maestros no lo dan. Entonces, según ellos dicen que ¿Cuál están es la abiertos. preferencia para escoger a quién le dan y a quién no? Lamentablemente, pues aquí hay un sector que trabajan en contubernio, y cuando nosotros queremos entrar, lamentablemente no, dice que no tenemos acceso. Entonces la misma plataforma ni siquiera es una plataforma bien diseñada, no tiene una banda ancha que digamos, o algo más que pueda soportar, y son capacitaciones que no tienen validez. Lo que los maestros queremos en este momento son verdaderas capacitaciones. Eso es lo que Pídale nosotros por queremos. favor al ministro Morgan Quero que deje de tanta hipocresía y de tanta mentira al magisterio, al sector educativo, y que sea realista con ustedes y lo que ustedes necesitan. Tiene las cámaras para dirigirse a él. Por supuesto que sí. Decirle al ministro de Educación que baje, no solamente aquí a los colegios de Lima Metropolitana, a los famosos colegios emblemáticos o los colegios como él lo ha denominado, sino que vaya a Huaycán, que vaya a Villa El Salvador, a Comas, a Caraballo, ¿no?, que baje a Manchay y vea la realidad educativa, en qué calidad los niños en este momento están. Ya llegó el verano, esos famosos módulos en el cual los alumnos estudian, en qué calidad están los maestros. También decirle al ministro de Educación, los maestros se mueren sin haber cobrado el 30% por preparación de clases y evaluación. No es posible que un maestro cesante y jubilado, después de haber trabajado 30, 35, 40 años, esté ganando una pensión de miseria.
que son 300, 400, 500 soles. Decirle al ministro de Educación también acá, ¿no? Tenemos una RM, la 150, que busca municipalizar la educación y sabe perfectamente que este modelo ha fracasado en Chile. Y no solamente en Chile, en otros países. Decirle al ministro de Educación que existe una RM, la 120, para el 2025, en el cual esta RM es punitiva, es sancionatoria, en el cual empoderan a los directivos y a los maestros, no nos dan lugar a que nosotros por lo menos tengamos una defensa. Lamentablemente solamente van a la parte sancionatoria, que baje, que converse. Y no solamente aquí existe pues un pequeño grupo que representa al 5% de los maestros con los cuales usted está conversando. Aquí existe un sindicato regional que tiene el número de ROS, que está pidiendo conversar con usted y hacerle llegar esta plataforma y trabajar en la negociación colectiva, que sí representa al 95% de los maestros de Lima Metropolitana. Por ello estamos pidiendo en este momento participar en lo que es la negociación colectiva, tanto en la forma centralizada y descentralizada. Entonces ese espacio el ministro lo tiene que dar, y no solamente él, decirle también al director regional de Lima Metropolitana, los maestros desde el mes de julio, Mayra, te comento, desde el mes de julio estamos pidiendo una licencia sindical que nos corresponde por ley, pero estos señores lo han alargado tanto y a este momento pues lo han pasado al Ministerio de Trabajo cuando no es su competencia, no es su competencia, y lamentablemente tenemos que trabajar y por la tarde tenemos que estar bajando a bases. Más clarito que el agua, señor ministro Morganquero. Usted que prácticamente se llena la boca diciendo que la educación es perfecta en el Perú. Acá tiene una realidad. ¿Qué más quiere saber de la educación? Hemos estado, muchísimas gracias, con el profesor Boris León Villarruel, el secretario general del CITER Lima, del Sindicato de Trabajadores en la Educación de la región Lima Metropolitana. Lo vamos a invitar para una próxima entrevista porque las denuncias que ha hecho el día de hoy son muy graves, señor ministro. El 36% de los pobres mayores de 15 años en Perú no pueden seguir estudios escolares o no logran estudiar más allá de la educación primaria. Esta es nuestra realidad. Muchas gracias. Pausa y regresamos. Sí, solamente algo pequeño, Mayra, de repente para despedirme y agradecerte por este pequeño espacio. Nuestros hermanos contratados en este momento se están movilizando al Minedu, ¿no? Entonces ellos están pidiendo el sinceramiento de plaza. Por favor, entonces el señor Morganquero, que los escuche, que nos escuche, porque los maestros somos todos, cesantes, jubilados, en actividad, maestros contratados y los auxiliares de educación. Perfecto. Queremos mejor trato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Boris.